Bienvenido, bienvenido a esta hora tranquila. Tómate un momento antes de comenzar para permitirte llegar. Donde quiera que estés, cualquiera sea la superficie que te sostiene, cualquiera sea la suavidad más cercana a tu piel, deja que el día se recoja detrás de ti, como un abrigo que se cuelga en un gancho y sabe que no necesitas cargarlo más esta noche. Acomoda los hombros. Deja que bajen apenas un poco. Deja que bajen otra vez. Siente el pequeño peso de tu propia cabeza contra la almohada, o contra el respaldo de la silla, o contra la cuna que hayas escogido. Deja que tu mandíbula se suavice. Deja que tu lengua descanse baja dentro de la boca. Deja que los músculos alrededor de tus ojos se aflojen, como lo hacen en el último instante antes del sueño, cuando ya no estás mirando nada en particular. Inhala lentamente y exhala aún más lentamente. No hay nada que lograr aquí. No hay ningún lugar donde estar. La única invitación es escuchar y dejarte llevar y permitir que las pequeñas imágenes que te ofrezco se posen en ti como el polvo se posa sobre el alféizar de una habitación vacía, con suavidad, sin prisa, sin ninguna necesidad de ser notado. Esta noche vamos a un lugar muy quieto, un lugar donde el aire mismo ha sido invitado al silencio, un lugar bajo un gran acantilado de Creta, en lo profundo de la tierra pálida, donde una única claraboya redonda mira hacia el cielo y donde plumas suaves, errantes, desprendidas por aves que pasan muy por encima, descienden en espiral hacia una bóveda abovedada, un lugar donde esas plumas se reúnen y se nombran y se guardan, un lugar cuidado por una sola persona cuidadosa, a un solo paso cuidadoso. No tendrás que hacer nada, no tendrás que recordar nada, no tendrás que seguir la historia demasiado de cerca. Si tu mente divaga, deja que divague. Si tu atención se afloja, deja que se afloje. Si te encuentras ya a medio camino del sueño, antes incluso de que comience el descenso, ese es exactamente el ritmo correcto. Deja que tu respiración encuentre su propio ritmo suave, adentro y afuera, adentro y afuera. Y ahora, con delicadeza, deja que la imagen comience. Estás de pie sobre una ladera de hierba pálida sobre Creta, en la última hora larga antes del anochecer. El cielo sobre ti tiene ese color particular de azul que aparece después de una tarde tibia, tierno y ligeramente velado, con el rosa más pálido apenas comenzando a calentar el borde lejano. La hierba bajo tus pies es corta y elástica, entretejida con diminutas flores blancas, la clase de flores que se cierran al anochecer sin hacer nunca un sonido. El aire huele a Creta y a hierba tibia y seca y a algo levemente mineral, como piedra limpia que ha estado reposando al sol. En algún lugar, muy por encima y detrás de ti, un ave canta una sola vez, un canto suave, sencillo, del tipo que parece describir la tarde en vez de anunciarse a sí mismo. Y entonces el canto se ha ido y la ladera vuelve a estar en silencio, y ese silencio es el verdadero sonido de este lugar. Un poco más adelante, la hierba se aclara. El terreno comienza a inclinarse suavemente hacia abajo y puedes ver, encajada en la ladera, una puerta baja de madera. Es una puerta muy corriente, de tablones de cedro, plateada por la intemperie, con bisagras de hierro que hace mucho han renunciado a todo brillo. Sobre la puerta, tallado directamente en la creta, hay un pequeño hueco redondo, y dentro de ese hueco, 3 letras gastadas que deletrean sencillamente la palabra bóveda. Nada más. Caminas hacia la puerta despacio. Tus pasos casi no hacen ruido sobre el césped suave. Sientes lo último del calor del día en tu espalda
en tu nuca, en la coronilla de tu cabeza, y sientes sin ninguna prisa que estás listo para dejar atrás el viento. La puerta no tiene cerradura, solo tiene un simple pomo de madera, alisado por muchas manos a lo largo de muchos años. Lo tocas y está fresco, y gira fácilmente bajo tu palma. La puerta se abre hacia adentro, lentamente, sin un crujido, porque las bisagras aquí se aceitan una vez por estación con una pequeña gota de cera de abejas y aceite de lámpara, y nunca han tenido motivo para quejarse. Más allá de la puerta hay un rellano de piedra pálida y una linterna colocada en un nicho de la pared, y más allá del rellano, el comienzo de una escalera de caracol tallada directamente en la creta. La escalera se curva suavemente hacia abajo y se pierde de vista. El aire que sube desde abajo es fresco, pero no frío. Es la frescura de una bodega en verano, la clase que toca tu piel como un paño suave. Huele a creta y a madera vieja y a algo más, algo levemente cálido y papeloso, como las páginas de un libro muy querido guardado en una habitación cálida. Das un paso al rellano y cierras la puerta suavemente detrás de ti. El chasquido del pestillo es pequeño y te asienta en vez de sobresaltarte. Sobre ti, el mundo del que viniste continúa. La hierba, el cielo, la última luz larga, pero aquí, en el rellano, nada de eso alcanza. Aquí solo están la linterna y la escalera y el silencio que se profundiza. Levantas la linterna de su nicho. Es pequeña y más pesada de lo que parece, hecha de estaño mate y paneles de cuerno que suavizan su luz a un cálido color miel. La llama dentro es firme, protegida, imperturbable ante cualquier soplo de aire. La sostienes un poco delante de ti y comienzas a bajar. La escalera desciende en espiral lentamente. Cada escalón es poco profundo y está ligeramente gastado en el centro por un uso largo y delicado. Las paredes son de creta, pálidas, cercanas, un poco polvorientas, y a medida que desciendes puedes ver leves marcas sobre ellas, pequeñas muescas numeradas cada 7 escalones, para que quien suba esta escalera sepa cuánto ha avanzado y cuánto le falta por recorrer. No necesitas contar. La escalera te llevará a la bóveda al ritmo exacto. Abajo y alrededor. Abajo y alrededor. El resplandor de miel de la linterna toca la pared de creta y se desliza por ella como algo cálido moviéndose a través de crema. El aire se vuelve gradualmente más húmedo, suavemente más quieto, hasta que notas, sin llegar del todo a notarlo, que ninguna brisa toca ya tu piel, ni una corriente, ni un susurro. El viento, que siempre está con nosotros en el mundo de arriba, ha quedado atrás en la puerta. Desciendes durante lo que podría ser mucho tiempo, o poco tiempo. El tiempo aquí abajo no te presiona. La escalera se suaviza bajo tus pies y el sonido de tus propios pasos se vuelve cada vez más callado, hasta ser apenas más que una suave presión de cuero contra piedra. Inhalas el cálido aroma papeloso y exhalas lentamente, y cada respiración parece hundirse un poco más profundo en ti que la anterior. Por fin, la escalera se abre. Bajas del último escalón gastado a un amplio suelo de piedra gris pálida y te encuentras de pie en el borde de la gran sala, y te detienes allí y sencillamente miras. La bóveda es una cúpula amplia y baja de creta pálida, con nervaduras de viejas vigas de roble oscuro, y en su punto más alto, directamente sobre el centro de la sala, hay una única claraboya redonda, un disco de vidrio no más ancho que un plato, encajado a ras de la piedra, admitiendo una suave columna de la luz restante del atardecer.
esa columna cae, recta y sin quiebre, en el aire quieto de la bóveda, y donde toca el suelo hay un pálido círculo plateado sobre las losas, tranquilo como un estanque. Alrededor de los muros de la cúpula, desde el suelo casi hasta la curva del techo, se alzan gabinetes, hilera tras hilera de cajones estrechos de madera, tallados a mano, cada uno con un pequeño tirador de hueso y una pequeña placa de latón que sirve de etiqueta. Los gabinetes están hechos de muchas maderas distintas: cedro, peral, nogal, abedul, cerezo, y sus colores se funden suavemente unos en otros como una lenta ladera de maderas reunidas. Entre los gabinetes, a intervalos, cuelgan largos paneles de fieltro grueso y pálido. Son los deflectores, los muros forrados de fieltro que impiden que el aire se mueva. Cuelgan de las vigas como estandartes dormidos y parecen, a la luz de la linterna, respirar muy suavemente, aunque por supuesto no lo hacen. Aquí y allá, alrededor de la sala, encajados en depresiones poco profundas del suelo, hay estanques de salmuera tibia. Cada estanque no es más ancho que la rueda de una carreta, y cada uno contiene un agua oscura y quieta que desprende un tenue vapor mineral. El vapor no se eleva con la rapidez suficiente para crear ningún clima. Simplemente se sostiene y lentamente se asienta y mantiene el aire de la bóveda suavemente tibio y suavemente húmedo, del modo en que una mano guardada en el bolsillo de un abrigo está tibia. El suelo es de piedra desnuda, pero hay pequeñas esteras tejidas de junco a intervalos, lugares blandos donde pararse mientras se trabaja, y un banco bajo de terciopelo, rojo oscuro desvaído hasta el rosa, apoyado contra la pared del fondo. Hay una mesa larga de fresno pálido cerca del centro de la sala, y sobre la mesa hay una balanza susurrante de latón, una bandeja de pinzas de hueso, un pincel de pelo de tejón con mango de asta y una pequeña taza de barro con tapa. Y, de pie tranquilamente junto a la mesa, con un largo delantal de suave lana gris, está la cuidadora. Ella no se sobresalta con tu llegada. Levantó la mirada cuando entraste por primera vez en la sala y te miró sin sorpresa, sin curiosidad, solo con la pequeña y sencilla amabilidad de quien ha estado esperando a un amigo que se ha tomado el tiempo que necesitaba para llegar. Su cabello es plateado, recogido hacia atrás en un moño bajo y suave. Sus manos están limpias y quietas a los costados. Lleva pantuflas de fieltro, de modo que sus pasos no hacen ningún sonido sobre las losas. Te saluda con la cabeza, una sola vez, con gentileza, y luego, sin necesidad alguna de palabras, vuelve a su trabajo. Puedes, si lo deseas, sentarte en el banco de terciopelo. Puedes, si lo deseas, permanecer de pie cerca de la mesa de fresno y mirar. Puedes moverte por la bóveda, silenciosamente, y mirar las etiquetas de los cajones y apoyar la mano en la madera lisa de los gabinetes. Nada aquí te apurará, nada aquí te pedirá nada. Eres simplemente otra cosa silenciosa entre cosas silenciosas, y la bóveda tiene espacio para una más. Eliges por ahora el banco. Colocas la linterna cuidadosamente junto a ti sobre un pequeño estante de madera empotrado en la pared, exactamente con ese propósito, y te sientas y dejas que tus manos descansen en tu regazo. El terciopelo está tibio. La cúpula sobre ti está suave con la luz de la lámpara y la pálida plata de la claraboya. Los deflectores de fieltro cuelgan, lentos y pacientes, a lo largo de los muros. Y comienzas a mirar. La cuidadora ha comenzado su ronda mensual. Esto es lo que hace, una vez cada 28 días, cuando la luna ha recorrido su círculo completo sobre el acantilado de Creta.
Desciende por la escalera de caracol con su linterna y saluda por su nombre a los cajones de los gabinetes y recoge las plumas que se han asentado desde su última visita. La bóveda ha estado recibiendo plumas durante muchísimo tiempo. Arriba, a través de la pequeña claraboya redonda, pasan pájaros, a veces muchos, a veces pocos, y las plumas que sueltan van cayendo una a una a través del aire quieto, porque el aire está verdaderamente quieto. Cada pluma cae exactamente donde quiere caer. No la sopla nada, no la perturba nada. Se asienta con tanta lentitud y tanta precisión como una hoja que ha estado considerando su lugar de descanso durante 100 años. Ella comienza con el gabinete más cercano a la mesa de fresno. Es un gabinete alto de cedro pálido y su placa de latón dice, con una letra pequeña y cuidadosa, plumón, gris. Se detiene delante de él y apoya suavemente una mano sobre la madera y pronuncia su nombre en voz baja, como quien saluda a un viejo vecino de confianza. Plumón gris, dice. Solo eso, solo el nombre. Y luego sigue adelante. El siguiente gabinete es de nogal, oscuro y cálido, con una placa de latón que dice contorno, rojizo. Apoya la mano sobre él y pronuncia su nombre, contorno rojizo, y sigue adelante. El siguiente es de madera de peral, de un pálido color miel, y dice semipluma, blanca, semipluma blanca, dice. El siguiente es de cerezo, y dice vuelo largo, vuelo largo. El siguiente es de abedul, y dice filopluma, todas, filopluma todas. Va rodeando la cúpula, gabinete tras gabinete, saludando a cada uno por turno. Plumón, gris, contorno, rojizo, semipluma, blanca, vuelo, largo, filopluma, todas, cerda, oscura, plumón, barrado, contorno, moteado, plumón pulverulento, fino, cobertoras de cola, curvas, cobertoras de ala, rectas, cobertoras auriculares, suaves. Los nombres siguen y siguen. Los nombres son gentiles y repetitivos, y cada uno, dicho en su voz baja y silenciosa, parece asentarse un poco más adentro en las paredes cubiertas de fieltro, en el vapor tibio de la salmuera, en el pálido círculo plateado de luz sobre el suelo. Tú escuchas y no intentas recordar. Los nombres te atraviesan como el agua atraviesa el lento lecho de un río. Plumón gris, contorno rojizo, semipluma blanca, vuelo largo. Cuando has saludado a cada gabinete, y hay quizá unos 60, todos alrededor de la cúpula, regresa a la mesa de fresno. Se queda allí un momento, dejando que su respiración se asiente, y luego toma un pequeño objeto de al lado de la bandeja de pinzas de hueso. Es un pequeño mazo de madera, no más grande que una cuchara, con una cabeza redondeada de fieltro. Lo levanta y golpea una sola vez, muy suavemente, una pequeña campana de latón que cuelga de un gancho sobre la mesa. La campana emite una única nota suave, no aguda, no estridente, sino baja y redonda, del modo en que suena una gota de lluvia cuando cae en un cuenco de leche. La nota viaja a través del aire quieto y los deflectores de fieltro la absorben lentamente. Y para cuando has tomado una sola respiración, el sonido se ha ido, pero su suavidad permanece, del modo en que la calidez de una mano permanece en la mejilla después de que la mano se ha retirado. Así es como ella comienza su trabajo. La campana es su manera de decirle a la bóveda, con suavidad, estoy aquí, estoy lista, comencemos. Levanta su linterna de la mesa y la lleva, en bajo, hacia el centro de la sala. Allí, en el pálido círculo plateado, donde la columna de luz vespertina de la claraboya toca el suelo, se han reunido algunas plumas desde su última visita. No muchas, quizá una docena.
yacen sobre las losas exactamente donde cayeron, una aquí, una allá, una atravesada en el borde del círculo como si casi hubiera errado la luz. Algunas son pálidas, algunas son oscuras, una es muy larga, dos son muy pequeñas. Cada una está perfectamente quieta. Se arrodilla lentamente junto a ellas. Sus rodillas se posan sobre la estera de junco trenzado que yace siempre al lado del círculo plateado. Coloca la linterna sobre las losas a su lado y saca del bolsillo de su delantal unas pinzas de hueso. Las pinzas son pálidas y esbeltas y están tibias por el calor de su cuerpo. Las sostiene como se sostendría un pajarillo, ni apretadas ni sueltas, sino con esa firmeza exacta que dice: sé lo que hago y no voy a apurarme. Mira las plumas en el suelo durante un largo instante. No está eligiendo, está saludando. Cada pluma, a su manera, ya le ha dicho hacia dónde desea ir, por la forma de su rizo, por la profundidad de su color, por el peso que tuvo en el aire mientras descendía. Ella solo necesita escuchar, y después de escuchar, extiende la mano, muy despacio, y recoge la primera pluma. Es una plumita de plumón gris pálido, no más grande que el ala de una polilla. No pesa casi nada. Descansa en las puntas de las pinzas de hueso como un pequeño suspiro. Ella se incorpora, rodillas, luego espalda, luego el lento levantar del mentón, y lleva la pluma a través de la bóveda hasta la mesa de fresno. En la mesa, coloca la pluma sobre un pequeño cuadrado de terciopelo negro. Contra el negro, el plumón gris pálido brilla suavemente, cada filamento visible, cada bárbula diminuta atrapando un fragmento de la luz de la linterna. Toma el cepillo de pelo de tejón y con un movimiento susurrante más pequeño que un aliento, pasa el cepillo 2 veces sobre la pluma, a lo largo, desde la base hasta la punta. Las cerdas del cepillo de tejón son tan suaves que no perturban la pluma en absoluto, solo levantan de su superficie el más tenue rastro imaginable de polvo de tiza que se ha posado durante su caída. El susurro del cepillo es el sonido más pequeño en la bóveda. Es el sonido que haría una mano tibia contra una mejilla tibia si la mano estuviera muy cansada y la mejilla muy dispuesta a dejarse consolar. Deja el cepillo, levanta de nuevo la pluma con las pinzas y la lleva hasta la balanza susurro. La balanza susurro es una pequeña balanza de latón, tan fina que puede pesar cosas que, en un sentido ordinario, no tienen peso alguno. Coloca la pluma en uno de los platillos. El platillo se estremece y la aguja de la balanza se inclina muy lentamente, un cabello. Ella observa, anota la lectura en su mente, no la escribe. La bóveda guarda sus registros en los cajones mismos, en la manera en que cada pluma se dispone junto a las otras. Levanta la pluma de la balanza, la lleva despacio, despacio, hasta el gabinete marcado plumón gris. Abre el cajón superior con un pequeño tirón del asa de hueso y el cajón se desliza hacia afuera y hace un diminuto, seco, preciso clic al soltarse. Dentro del cajón, sobre un lecho suave de lino crudo, ya reposan otras plumas de plumón gris pálido, cientos de ellas quizá, dispuestas en filas suaves, todas apuntando en la misma dirección, cada una separada por un cabello. El cajón no está lleno. Los cajones aquí nunca están llenos. Siempre hay espacio para un pequeño suspiro más. Coloca la nueva pluma en su lugar, con delicadeza, al final de una fila. Se acomoda en el lino como un niño muy pequeño se acomoda para una siesta. La mira una vez y luego desliza el cajón para cerrarlo. Despacio, despacio,
hasta que el pequeño clic de madera contra madera le dice que está en casa. Una pluma. En casa. Regresa al círculo plateado. Vuelve a arrodillarse sobre la estera de junco. Levanta las pinzas. Alcanza la siguiente pluma. La observas hacer esto durante un rato, pluma por pluma. Levantar, llevar, cepillar, pesar, colocar, deslizar, clic, levantar, llevar, cepillar, pesar, colocar, deslizar, clic. El ritmo es silencioso y completo. No hay desperdicio en él, ni tensión, ni ambición. Es solo lo que necesita suceder, al paso al que necesita suceder. Una segunda pluma va a plumón gris. Una tercera, más larga y más oscura en la punta, va a contorno, moteada. Una cuarta, cálida como la miel y ligeramente curva, quiere el cajón de cobertoras de cola, curvas, y ella la lleva hasta allí y la coloca junto a sus primas y desliza el cajón hasta cerrarlo con el sonido más pequeño del mundo. Entonces se detiene. Ha levantado del círculo plateado una larga pluma rojiza. Es la pluma más grande de la reunión, quizá del largo de su mano, desde la muñeca hasta la punta del dedo. Y su rizo es profundo, y su raquis es grueso, y tiene ese peso de papel en la palma que solo tienen las plumas largas de vuelo. La sostiene plana sobre su palma abierta, y se pone de pie, y la considera. Esta pluma no quiere los cajones ordinarios. La lleva lentamente hasta el extremo opuesto de la sala, hasta un gabinete que aún no habías notado. Un gabinete bajo y ancho de roble oscuro, con solo 3 cajones, cada uno muy profundo. La placa de latón en el cajón del medio dice «Cosas curvas». Coloca la pluma sobre el mostrador de fresno junto al gabinete y toma un cepillo más pequeño y más suave, un cepillo de cola de ardilla, esta vez, y pasa el cepillo por la pluma a lo largo, desde la base hasta la punta, 2 veces. Luego abre el cajón del medio de cosas curvas, y dentro hay quizá 30 plumas largas, todas dispuestas en el mismo arco suave, todas apuntando en la misma dirección, todas descansando en su curva. Coloca la pluma rojiza junto a ellas. La mira. Desliza el cajón para cerrarlo. El clic es más profundo esta vez, porque el cajón es más grande y hace un sonido como el más suave golpe posible de un libro que se cierra en una biblioteca lejana. Regresa a la mesa de fresno. Se queda ahí un momento, dejando que su respiración se asiente. Luego, alcanza la pequeña taza de barro con tapa. Dentro de la taza hay agua tibia de cebada. Se ha mantenido tibia reposando cerca de una de las pozas de salmuera, en un nicho poco profundo del suelo. Levanta la tapa y el aroma cálido de la cebada asciende. Un aroma suave, sencillo, reconfortante, como el recuerdo de una cocina de hace muchísimo tiempo. Levanta la taza con ambas manos y bebe, despacio, 3 pequeños sorbos. 1, 2, 3. Luego deja la taza, vuelve a poner la tapa y regresa a su trabajo. El agua de cebada reposa sobre la mesa de fresno, tibia y silenciosa, esperando su próxima pausa. El cálido olor a polvo de tiza de la bóveda se asienta a su alrededor. Los paneles de fieltro respiran o parecen respirar. El resplandor de la linterna se mueve suavemente contra la piedra pálida y el pálido círculo plateado bajo la claraboya sostiene su luz paciente. Te das cuenta, mientras la observas, de que has estado respirando al compás de su trabajo. Levantar, adentro, llevar, afuera, cepillar, adentro, pesar, afuera, colocar, adentro, deslizar, afuera. Clic. Ha sucedido sin que lo decidieras. La bóveda ha tomado tu aliento y lo ha plegado con delicadeza dentro de su propio ritmo. No hace falta resistirse. Lo permites. Ella ha estado arrodillándose y levantándose, arrodillándose y levantándose,
Y ahora hace una pausa para estirar la espalda, suavemente, sin prisa. Rueda los hombros una vez. Inclina la cabeza con delicadeza de un lado al otro. Su cabello plateado no se desliza del moño. Su largo delantal gris cae con suavidad a su alrededor. Se da vuelta y camina, silenciosa en sus pantuflas de fieltro, por el borde exterior de la cúpula, revisando los paneles de fieltro. Se detiene ante uno y levanta ligeramente su borde con el dorso de la mano. El fieltro es grueso y pálido y ligeramente cálido al tacto, y ella pasa las yemas de los dedos por el dobladillo inferior, palpando en busca de algún lugar donde pudiera haberse acumulado polvo o haber perdido su forma. No encuentra ninguno. Deja que el fieltro caiga de nuevo en su sitio. Pasa al siguiente panel. Hace lo mismo. Pasa al siguiente. Lo mismo. La observas recorrer toda la circunferencia de la bóveda, saludando a cada panel con el tacto. Y para cuando ha regresado a la mesa de fresno, sientes que la sala misma se ha asentado un poco más en sí misma. El aire está un poco más quieto. La calidez está un poco más cálida. El pálido círculo plateado en el suelo está un poco más plateado. Ella vuelve a su trabajo. La reunión en el suelo se ha vuelto más pequeña. Solo quedan unas cuantas plumas ahora en el círculo plateado. Se arrodilla, levanta, lleva, sacude, pesa, encaja, desliza. Los cajones de madera hacen clic uno por uno en sus hogares. Una semipluma blanca, curvada en la punta como una pequeña ola, va a semipluma blanca. Una cerda oscura, no más gruesa que una crin de caballo, va a cerda oscura. Una pluma fina, polvorienta, que ha dejado un tenue rastro de polvo pálido sobre la baldosa, va a plumón polvoriento, fino. Y aquí ella hace una pausa, porque el plumón polvoriento es delicado y lo cepilla con especial cuidado, con un cepillo hecho del plumón inferior de un cisne muy viejo, antes de colocarlo en su cajón. El cajón se cierra. El clic es muy pequeño. Por fin, el círculo plateado está vacío, o casi. Queda una pluma en el centro mismo del círculo, y ella la mira largo rato antes de decidir qué hacer. Es una pluma pequeña, pálida como la crema, con una estructura de bárbulas tan fina que ni siquiera sus ojos, entrenados por muchos años, alcanzan a distinguirla del todo sin un estudio más cercano. La levanta con delicadeza, con las pinzas de hueso, y la lleva, despacio, despacio, a través de la bóveda hasta una pequeña mesa que aún no has notado, ubicada en un rincón de la cúpula. Este es el escritorio de bárbulas. El escritorio de bárbulas tiene una lámpara suave propia y una pequeña lente de aumento sobre un brazo articulado de bronce y una bandeja poco profunda forrada de terciopelo oscuro. Ella deposita la pluma sobre el terciopelo oscuro, gira la lente de aumento sobre ella, se inclina lentamente y mira. Bajo la lente, la pluma florece, sus filamentos se despliegan, sus bárbulas se entrelazan, toda su pequeña arquitectura se revela. Mira durante largo rato. No está buscando, está escuchando, del mismo modo en que se escucha una pieza de música muy suave, permitiéndole que le diga lo que es. Al fin, se endereza, aparta la lente, levanta de nuevo la pluma con las pinzas y la lleva, sin prisa, al gabinete marcado, semipluma, blanca. Ni uno de los cajones exóticos, ni un rincón extraño, solo el cajón corriente, donde le corresponde. Abre el cajón, coloca la pluma al final de la fila, cierra el cajón deslizándolo. Clic. El círculo plateado está vacío. Ella se detiene en medio de la bóveda, al borde del círculo plateado, y deja que su respiración se asiente. Sus manos descansan a los costados. Sus hombros descienden. Alza la vista, una vez,
hacia el tragaluz, ese pequeño disco redondo de vidrio en lo alto de la cúpula, y a través de él puede ver el azul profundo del atardecer en el cielo y una tenue dispersión de las primeras estrellas pálidas. Ningún pájaro pasa en este momento. El cielo está vacío, la bóveda está en silencio. Ella regresa a la mesa de fresno, levanta la taza de barro con agua tibia de cebada y toma 3 pequeños sorbos más. 1, 2, 3. Vuelve a poner la tapa. Permanece de pie un largo momento y simplemente es una persona tranquila en un lugar tranquilo, en medio de un largo y amable trabajo. La bóveda, sin embargo, todavía no ha terminado con ella. Aún queda la segunda parte de su ronda. Después de la recolección, viene la revisión. Un lento paseo de gabinete en gabinete, abriendo cada cajón, posando los ojos sobre las plumas que hay dentro, asegurándose de que reposen como deben. No es un ajetreo, es una visita. A cada cajón se le saluda, a cada fila de plumas se le mira, cada cama de lino se alisa con el susurro de su cepillo de tejón a lo largo del borde. Empieza con el gabinete más cercano a la mesa. Plumón gris. Abre el cajón de arriba. Mira las filas que hay dentro. Pasa el cepillo por el borde del lino. Un susurro, nada más. Cierra el cajón. Clic. Abre el siguiente cajón. Lo mismo. Clic. Siguiente. Clic. Siguiente. Clic. Todo el gabinete tiene quizás 12 cajones y cada uno es visitado por turno y cada uno se cierra con el mismo pequeño y preciso sonido. Clic, clic, clic. Los clics son lo bastante pequeños como para que parezcan sumarse a la sala en lugar de quebrarla. Son el sonido de la bóveda continuando siendo ella misma. Pasa al siguiente gabinete. Contorno rojizo. 12 cajones. 12 clics. Pasa al siguiente. Semipluma blanca. 12 cajones. 12 clics. Pierdes la cuenta en algún punto alrededor del cuarto gabinete. No te importa perder la cuenta. Los clics continúan suavemente desde distintos puntos de la sala y empiezas a comprender que esta es la verdadera música de la bóveda. Una música muy lenta, muy silenciosa, hecha de madera sobre madera, a lo largo de horas, a lo largo de años. En algún momento, sin que notaras exactamente cuándo, te has recostado sobre el banco de terciopelo. Todavía estás sentado, pero apenas. Tu cabeza se ha apoyado contra la pared detrás del banco, que ha sido suavizada con un pequeño cojín de lana rellena precisamente para este propósito. Tus manos están sueltas en tu regazo. Tu respiración se ha vuelto más lenta. La cálida humedad salina toca tu piel como un paño suave. El cálido olor a polvo de tiza llena todo el espacio entre tus respiraciones. La cuidadora se mueve de gabinete en gabinete. Saluda a plumón gris. Saluda a contorno rojizo. Saluda a semipluma blanca. Saluda a vuelo largo. Saluda a filopluma todo. Saluda a cerda oscura. Saluda a plumón barrado. Saluda a contorno moteado. Saluda a plumón polvoriento fino. Saluda a cobertoras curvas de cola. Saluda a cobertoras rectas de ala. Saluda a cobertoras suaves de oreja. Los nombres vuelven suavemente, en su voz grave, mientras abre y cierra cada cajón. Plumón gris. Clic. Contorno rojizo. Clic. Semipluma blanca. Clic. Vuelo largo. Clic. Los nombres y los clics se entretejen y tú los dejas tejerse. Después de un largo rato, ella llega al último gabinete. Es un pequeño gabinete de abedul, cerca del escritorio de las bárbulas, y su placa de latón dice simplemente, desconocido. Desconocido, dice con suavidad. Abre el cajón superior. Dentro, sobre el lino, yace una pequeña y silenciosa reunión de plumas que aún no ha podido ubicar. Plumas cuyas aves, hasta el momento, no se le han dado a conocer. Las mira durante un largo instante,
Sonríe muy levemente. Cierra el cajón. Clic. Su ronda está completa. Regresa a la mesa de fresno. Apoya las manos sobre ella con delicadeza. Inhala el cálido olor a polvo de tiza. Recorre la cámara con la mirada. Los deflectores de fieltro, las pozas de salmuera con su vapor paciente, los gabinetes en silencio a lo largo de las paredes, el círculo plateado de la claraboya sobre las losas, el pequeño disco redondo de vidrio muy en lo alto. Te mira por un momento en el banco de terciopelo y asiente una vez, suavemente. Y entonces comienza la última parte de su ronda mensual. Se quita su largo delantal gris, lo dobla en 3 y lo coloca sobre el respaldo de un taburete bajo, cerca de la mesa de fresno. Bajo el delantal lleva un vestido gris sencillo, de tejido suave, cómodo y cálido. Levanta la copa de arcilla, abre la tapa, vierte una pequeña medida del agua tibia de cebada en una segunda copa de arcilla, más pequeña, que ha estado esperando sobre la mesa. Lleva esta segunda copa, despacio, atravesando la cámara hasta el banco de terciopelo. La deja en el pequeño estante de madera junto a tu farol. No habla. Solo asiente una vez y luego regresa a la mesa. Levanta su propia copa y la lleva a un segundo pequeño banco que no habías notado. Un banco bajo de fresno pálido, situado al lado opuesto de la cámara. Se sienta, bebe un sorbo. Tú te sientas. Tú bebes un sorbo. El agua de cebada es tibia y suave y levemente dulce, como si una cantidad muy pequeña de miel se hubiera revuelto en ella y luego olvidado. Es el sabor de una cosa sencilla y bondadosa. Baja por ti despacio y te entibia por dentro, y sientes el calor asentarse en tus hombros y en tu pecho y en tu vientre, y sientes cómo tu respiración se hace aún más lenta. Al otro lado de la cámara, la cuidadora también bebe de su copa. Sus ojos están entornados, sus manos están quietas alrededor de la arcilla tibia. Ella descansa. Durante largo rato nada ocurre, o más bien ocurren muchas cosas, pero tan despacio y tan silenciosamente que no parecen ocurrencias. El vapor de las pozas de salmuera se eleva y se asienta. Los deflectores de fieltro cuelgan en sus formas largas y dormidas. La llama de tu farol se mueve, una vez, muy suavemente, y luego se aquieta. La pálida columna plateada de luz que entra por la claraboya se ha oscurecido, gradualmente, hacia una plata cada vez más pálida, a medida que la tarde de arriba se ha ahondado en noche. Las estrellas, notas, se han multiplicado en el pequeño disco redondo de vidrio. Habrá quizás una docena ahora, pequeñas y brillantes y frías, mirando hacia abajo a través de la pequeña ventana, hacia el cálido cuarto en penumbra. Desde muy arriba, amortiguado por la tierra y el vidrio y la distancia, llega un solo y suave canto de ave, el llamado de algún viajero tardío que cruza el acantilado de tiza rumbo a otra parte. El canto es pequeño y redondeado y se filtra por la claraboya como una gota de sonido que cae en un pozo profundo. Llega a la cámara y los deflectores de fieltro lo absorben y se ha ido. Su suavidad perdura, del mismo modo en que perduró antes la suavidad de la campana. Un aliento, y luego más, y luego solo en la memoria. Después del canto, una sola pluma empieza a caer. Casi se te escapa. Tienes que mirar con cuidado para verla. Pero allí, alto en la cúpula, flotando justo debajo del pequeño disco redondo de vidrio, hay una pequeña pluma pálida, plumón, muy probablemente, del pecho del viajero, y se ha colado por la claraboya hacia el aire quieto de la cámara, y ha comenzado su largo y lento descenso. La cuidadora también la ve. No se levanta, no estira la mano, simplemente eleva sus ojos hacia ella con suavidad
y observa. Tú observas con ella. La pluma cae. O más bien, la pluma no tanto cae como considera caer. Se mece suavemente, una vez, en el aire quieto. Gira un cuarto de vuelta. Desciende el ancho de una mano. Se detiene. Se mece otra vez. Desciende el ancho de otra mano. Se detiene. En el mundo de arriba, esta pluma habría desaparecido en un instante, arrastrada por el más mínimo soplo de viento, sacudida y volteada y barrida a un lado. Aquí, en la cámara sin viento, tiene todo el tiempo que quiera y usa ese tiempo. Desciende con la paciencia de algo que nunca ha necesitado estar en otro sitio. Abajo y abajo y abajo. La cuidadora observa sin moverse. Su copa reposa, olvidada en su regazo. Sus labios están apenas entreabiertos. Su rostro es suave. No está pensando, solo está mirando. Y en su mirar descansa por completo. Tú también miras. Tampoco estás pensando. También solo estás mirando. Y en tu mirar descubres que tu respiración se ha vuelto muy lenta. Tus manos pesan en tu regazo. Tus hombros llevan tiempo bajados. Tus párpados, aunque aún abiertos, están apenas abiertos. La pluma se toma su tiempo. Pasan minutos, más minutos. La pluma ha llegado ya hasta la mitad de la cúpula. Se mece, gira, desciende, se detiene, se mece, gira, desciende, se detiene. Es una pequeña cosa pálida, valiente en su lentitud, paciente en su llegada. No tiene destino más allá de las losas de abajo. Solo está haciendo lo que las plumas hacen, en un lugar que les permite hacerlo plenamente. Sientes, sin haberlo decidido, que la pluma te está enseñando algo, no con palabras, solo con el ejemplo. Te está mostrando cómo caer, cómo hundirse, cómo llegar a algún sitio exactamente al ritmo de la llegada, sin ninguna necesidad de apresurarse. Inhalas, exhalas, la pluma desciende el ancho de otra mano. Inhalas, exhalas, la pluma gira suavemente. Inhalas, exhalas, la pluma se detiene y se mece y se detiene. En algún momento durante todo esto, no podrías decir exactamente cuándo, notas que tus ojos se han cerrado. Se han cerrado por sí solos. Sigues de algún modo suave, mirando, pero miras desde detrás de tus párpados cerrados y la pluma sigue cayendo en algún lugar justo detrás de tus párpados, en el cálido cuarto en penumbra de tu mente. No intentas abrir los ojos. No hace falta. La cámara seguirá aquí. La cuidadora seguirá aquí. La pluma continuará cayendo a su propio ritmo exacto, estés mirando o no. Los deflectores de fieltro respiran o parecen respirar. El cálido olor a polvo de tiza se asienta a tu alrededor. La cálida humedad salobre se posa sobre tu piel. El resplandor del farol entibia el espacio detrás de tus ojos. La copa de arcilla, aún levemente tibia, reposa junto a ti en el pequeño estante de madera. Muy arriba, otro canto de ave se filtra por la claraboya, redondo, suave, lejano, ido. El fieltro lo absorbe. La cámara conserva su quietud. La cuidadora, al otro lado de la cámara, también ha cerrado los ojos. Descansa en su banca de fresno claro. Su taza descansa en su regazo. Su respiración es lenta y pareja. No está dormida, solamente está muy profundamente en calma. La cámara sabe cómo sostenerla, sabe cómo sostenerte a ti. La pluma ya casi ha llegado. Flota en tu mirada interior, apenas a un palmo de las losas. Gira una vez suavemente. Desciende, se detiene, desciende y al fin, sin sonido alguno, se posa sobre la piedra pálida. Ahí reposa. Está en casa. La cámara no cambia. La cuidadora no se mueve. Tú no te mueves.
La pluma ha llegado y todo está exactamente como debe estar. Sientes suavemente que tú también has llegado a algún lugar blando, a algún lugar cálido, a algún lugar del todo sin viento. Déjate hundir ahora, como se hundió la pluma. Despacio, con paciencia, sin prisa. Deja que tu respiración se hunda. Deja que tus hombros se hundan. Deja que todo tú se hunda suavemente en la banca de terciopelo, en la almohada, en el lugar blando que te sostiene. Ya no hay nada más que recoger. Ya no hay nada más que catalogar. Los cajones están cerrados. Las vitrinas han sido visitadas. La lámpara está tibia. El fieltro respira. La salmuera está tibia. Las estrellas te observan con bondad a través del pequeño cristal redondo. Descansa ahora. Plumón gris, contorno rojizo, semipluma blanca, vuelo largo, cosas curvas. Descansa ahora. El clic del pequeño cajón de madera, el susurro del pincel de tejón, el agua tibia de cebada, el círculo plateado y pálido, la única pluma tomándose su tiempo largo y lento. Descansa. Los paneles de fieltro cuelgan, la lámpara resplandece, la cámara te sostiene. Descansa. No necesitas recordar nada de esto. La cámara lo recordará por ti. La cuidadora lo guardará a salvo, en sus cajones, en sus hileras, en sus manos pacientes. Ya puedes irte al sueño, despacio, suavemente, como se va una pluma, abajo y abajo y abajo. Duerme bien, duerme con calma, duerme largamente. No te has ido, todavía no. Solo te estás aflojando, solo te estás ablandando, solo estás dejando que los bordes de ti mismo se desdibujen, como se desdibuja una vela cuando los ojos se entrecierran. La cámara continúa, la observes o no. Esa es una de sus bondades. No exige tu atención, no te pide que le hagas compañía, simplemente sostiene, simplemente guarda, simplemente es. Y tú, descansando en la banca de terciopelo, estás sostenido dentro de su sostener. Una pequeña forma cálida dentro de una forma cálida más grande. Una respiración quieta dentro de una habitación quieta. Un pensamiento suave dentro de una casa suave. Siente, si quieres, el peso de tus manos. Ahora descansan. Las palmas vueltas con delicadeza, los dedos sin cerrar. Hoy no han cargado nada pesado. Han abierto cajoncitos. Han rozado las plumas más suaves. Han sostenido un tazón tibio. Solo han hecho trabajo amable. Siente el peso de tus pies. Ellos también descansan. Han caminado despacio por corredores de piedra pálida. No han subido ninguna escalera empinada. Te han llevado con dulzura de una habitación tranquila a otra. Ahora están quietos. Ahora están tibios. Ahora no tienen a dónde ir. Siente el peso de tu cabeza. Está sostenida. Está acunada. La almohada debajo es profunda y suave y te acepta por completo. Como un banco de nieve acepta una única pluma que cae. Sin esfuerzo, sin juicio, solo con suavidad. Solo enteramente. En algún lugar lejano, en el borde de la cámara, la cuidadora se mueve a su manera paciente. No necesitas verla, solo necesitas saber que está allí, girando la pequeña llave de latón, deslizando el cajoncito de madera hasta cerrarlo, enderezando una etiqueta con el costado del pulgar, tarareando tal vez, en un tono bajo y sereno, una melodía sin comienzo ni final. Ella es la guardiana de las cosas pequeñas y suaves. Esta noche te está guardando a ti. La lámpara junto a tu banca sigue brillando. Su luz es color miel. Su luz es antigua y lenta. Su luz no parpadea. Solo calienta. Solo se asienta. Solo reposa sobre tus párpados cerrados como una mano que quiere bien. Los paneles de fieltro
En lo alto, cuelgan en sus largas hileras suaves. Respiran, recogen cada sonido perdido y lo pliegan hacia adentro. El golpecito de un cajón lejano, el susurro de una página, el pequeño acomodo de las vigas del techo. Todo eso se pliega con ternura en el fieltro. Todo eso se vuelve silencio. Estás dentro del silencio ahora. Eres parte de él. Tu respiración es parte de él. Tu respiración lenta, cálida, tranquila. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Nada apurado, nada forzado. Solo la pequeña marea callada de ti, moviéndose como siempre ha sabido moverse. Si viene un pensamiento, déjalo venir. Deja que entre a la deriva como una pluma por el pequeño cristal redondo. Deja que gire una vez en el aire. Deja que descienda. Deja que se pose en el suelo de piedra pálida de la cámara, donde la cuidadora lo encontrará por la mañana y lo archivará en un cajón que nunca necesitarás abrir. Ella lo etiquetará con bondad. Todo lo etiqueta con bondad. Su caligrafía es redonda y lenta. Su tinta es del color del té. Fuera cual fuera el pensamiento, estará a salvo. Estará guardado. No necesitas llevarlo más lejos. Deja que venga otro, si viene. Deja que descienda. Deja que se pose. Deja que sea recogido. La cámara es profunda. La cámara tiene espacio. Aquí hay cajones para cada pequeña cosa que alguna vez haya vagado por una mente al final de un día largo. Plumón gris, contorno rojizo, semipluma blanca, vuelo largo, cosas curvas. Y ahora quizás un cajón nuevo, un cajón para aquello que estés listo para soltar. Su etiqueta está en blanco, su madera es pálida, su tirador es un pequeño aro de latón desgastado. Se abre con facilidad, se cierra con facilidad. Lo que dejes ahí, lo dejarás con delicadeza. Lo que dejes ahí, quedará guardado. No necesitas nombrarlo, no necesitas saber qué era, solo que ya está adentro y el cajón está cerrado y la cuidadora ha pasado un paño suave por el frente y ha seguido su camino. La cámara está más silenciosa que antes. O quizá tú estés más silencioso. Es difícil ahora distinguir entre las dos cosas. Tú y la cámara respiran al mismo ritmo lento. Tú y el fieltro cuelgan en el mismo silencio suave. Tú y la lámpara dan la misma luz tibia de miel. En algún lugar, el agua se mueve por un caño de cobre. En algún lugar, una tetera reposa tibia sobre una estufa oculta. En algún lugar, la cuidadora desliza un pequeño platillo en un escurridor para que se seque. Esos sonidos no te alcanzan. Solo existen suavemente, más allá del borde de ti, como existen las colinas más allá de un pueblo, aunque no las estés mirando. Reales, constantes, amables. Está sostenido por todos lados por bondades a las que no tienes que atender. Deja que tu mandíbula se ablande ahora. Deja que caiga un poco. Deja que los pequeños músculos detrás de las orejas se aflojen. Deja que las comisuras de la boca desaprendan su pequeño esfuerzo de sostener. Deja que la lengua descanse baja y tibia contra el suelo de la boca. Deja que la garganta sea un pasaje abierto y fácil para la respiración lenta y suave. Deja que la frente se alice. Deja que la pequeña línea entre las cejas se deshaga sola. Deja que los párpados se vuelvan más pesados, no cerrados por esfuerzo, sino cerrados por simple peso, como los pétalos que se cierran cuando el sol se ha ido, como el pequeño vidrio redondo del techo que se oscurece cuando la última estrella ha pasado a la deriva. Deja que los hombros bajen. Han sido llevados en alto durante tanto tiempo. Ahora pueden asentarse, bajar contra el banco de terciopelo.
bajar hasta la forma de un cuerpo que ha terminado por el día. No hay nada más que sostener. La bóveda lo sostiene todo. Deja que el pecho esté suave. Deja que la respiración lo atraviese sin pedir permiso. Ella sabe el camino. Lo sabe desde mucho antes de que oyeras tu propio nombre por primera vez. Seguirá sabiendo el camino durante cada hora de la noche. No necesitas guiarla, solo necesitas permitirla. Deja que el vientre esté suave. Deja que suba un poco. Deja que baje. Deja que suba un poco. Deja que baje. La marea más pequeña. La entrada más suave. La salida más suave. Deja que las caderas se vuelvan pesadas. Deja que las piernas se vuelvan pesadas. Deja que las rodillas se desenrosquen si todavía se sostienen a sí mismas. Deja que los tobillos rueden suavemente hacia afuera. Deja que los pies sean simplemente pies, tibios dentro de su tibia cubierta, descansando al final de un día de caminar tranquilo. Todo dentro de ti puede asentarse ahora, como la pluma se asentó, lentamente, con paciencia, sin ningún sonido en absoluto. La bóveda no cambia, la cuidadora no se agita, tú no te agitas, has llegado. Todo está exactamente como debe estar. Afuera, mucho más allá del fieltro y de la piedra y del pequeño vidrio redondo, la noche hace su larga y lenta labor. Los búhos giran la cabeza en árboles viejos. La niebla se asienta en los campos bajos. Los ríos corren oscuros y fáciles bajo puentes de piedra. El mundo sigue con sus asuntos cuidadosos y en silencio, sin necesitar nada de ti. Puedes descansar. El mundo no te necesita esta noche. El mundo está bastante bien. El mundo está siendo atendido de 1000 pequeñas maneras amables, por manos que nunca verás. Tus manos pueden estar quietas. Tus manos han hecho suficiente. La linterna se atenúa muy ligeramente. No se apaga, solo baja, solo más suave, como una vela que se baja a sí misma cuando la habitación se ha vuelto verdaderamente tranquila. La luz de miel se espesa. Las sombras se alargan y se vuelven tibias. El terciopelo del banco se hace más profundo en color. Un rojo tan lento que es casi marrón. Un marrón tan cálido que es casi sueño. En algún lugar entre los cajones, la cuidadora se detiene. Ha llegado a una fila que le gusta. Apoya la palma plana contra la madera. Escucha nada en particular. Sonríe una pequeña sonrisa privada. Luego, con su manera paciente, sigue adelante. Estás a salvo bajo su cuidado. Estás a salvo bajo el cuidado de la bóveda. Estás a salvo bajo el cuidado de la larga, lenta y plegada noche. Deja que la última pequeña parte vigilante de ti se asiente. La parte que ha estado escuchando la historia. La parte que ha estado siguiendo las palabras. Ha hecho su trabajo bellamente. Puede descansar ahora, junto con todo lo demás. Puede recostarse contra la almohada. Puede cerrar sus pequeños ojos cuidadosos. Las palabras seguirán suavemente, sin necesitar que las atrapes. Se dejarán llevar como la pluma se dejó llevar. Girarán una vez en el aire. Se hundirán. Se asentarán. Serán guardadas. Plumón gris, contorno rojizo, semipluma blanca, vuelo largo, cosas curvas, el clic del pequeño cajón de madera, el susurro del cepillo de tejón, el agua tibia de cebada, el pálido círculo plateado, la pluma única tomándose su largo y lento tiempo. Los deflectores de fieltro cuelgan, la linterna brilla más baja, la bóveda te sostiene. Descansa. Descansa, descansa. El banco es suave debajo de ti. La almohada es suave debajo de tu cabeza. La manta, si hay una manta, es suave sobre ti. Tibia, ligera, justo lo suficiente. Te estás volviendo más pequeño. No en cuerpo, solo en ruido.
solo de esa pequeña y silenciosa manera en que una mente se vuelve más pequeña cuando se está quedando dormida, un poco más tenue, un poco más lejos, un poco más parecido al silencio mismo. La bóveda es enorme a tu alrededor y sin embargo se siente cerca, cerca como un ala plegada, cerca como una palma huecada, cerca como la tibia oscuridad dentro de un nido. Estás dentro del nido de la bóveda ahora, dentro de sus filas, dentro de su silencio, dentro de su largo y cuidadoso cuidado. Nada te molestará aquí, nada sabe cómo hacerlo. El fieltro lo plegaría, la cuidadora lo recogería, la linterna lo suavizaría, los cajones lo tomarían y lo guardarían hasta la mañana. Eres libre de soltar. Suelta el día. Suelta las pequeñas tareas que llevó. Suelta las pequeñas palabras que susurró. Suelta las pequeñas preocupaciones que vistió como un abrigo. El abrigo puede colgarse ahora. Hay un gancho para él cerca de la puerta de la bóveda. Una clavija de madera alisada por muchos años de uso. Cuelga ahí el abrigo. Seguirá ahí por la mañana si lo quieres, o no lo estará. De cualquier manera, no necesitas llevarlo puesto ahora. Suelta también el mañana. El mañana no está en la bóveda. El mañana está en algún lugar completamente distinto. Allá afuera, más allá del fieltro, más allá de la piedra, allá donde la niebla se asienta sobre los campos bajos. Te encontrará cuando sea el momento. Siempre lo hace. Sabe el camino. No tienes que salir a buscarlo. Solo esta hora, solo este silencio, solo este lugar suave. Estás aquí, estás sostenido, estás dejándote llevar. Siente cómo te dejas llevar ahora. No caes, solo te dejas llevar, como la pluma se dejó llevar, lentamente, de lado, con pequeñas pausas amables en el aire. Abajo, y abajo, y abajo. La linterna está muy baja ahora. Su luz de miel se ha vuelto tan suave que es casi el recuerdo de la luz. No necesitas ser brillante. Casi has dejado de ver. Tus ojos están cerrados. Tus ojos han estado cerrados por un buen rato. Están contentos ahí. No tienen más que mirar esta noche. La cuidadora ha aminorado el paso. Se detiene al fondo de una fila. Se guarda su pequeño lápiz detrás de la oreja. Cruza las manos delante de su delantal. Mira, sin mirar, en tu dirección. Asiente, una vez, el asentimiento más pequeño. Todo está bien. Todo está archivado. Todo está guardado. Entonces ella también se acomoda sobre un pequeño taburete junto a una pequeña mesa. Apoya la mejilla en la palma de la mano. Cierra sus ojos pacientes. La bóveda la sostiene como te sostiene a ti. La bóveda sostiene a todos por igual. El fieltro respira. El farol brilla suavemente. La piedra está fresca y firme debajo de todo. Las estrellas, si alguna sigue mirando a través del pequeño cristal redondo, miran solo con bondad, solo a la distancia, solo del modo en que las estrellas han mirado siempre. Estás casi dormido. Estás casi dormido. No queda nada por hacer. No queda nada por sostener. No queda nada por recordar. La bóveda recuerda. La cuidadora recuerda. Los cajones en sus largas hileras pálidas recuerdan. Puedes olvidarlo todo, con seguridad, y seguirá estando allí. Deja que el último hilo de escucha se afloje. Deja que la última pequeña vigilancia se vaya. Deja que la historia se vuelva sonido. Deja que el sonido se vuelva quietud. Deja que la quietud se vuelva sueño. Plumón gris, contorno rojizo, semipluma blanca, vuelo largo, cosas curvas, el clic del cajón, el susurro del pincel, el cuenco tibio, el círculo pálido, la pluma, abajo, y más abajo, y más abajo. La bóveda te sostiene. El fieltro sostiene la quietud.
El farol sostiene la luz. La cuidadora sostiene su descanso paciente. Estás sostenido. Estás sostenido. Estás sostenido. Duerme ahora. Duerme suavemente. Duerme largamente. La noche es profunda. La noche es bondadosa. La noche tiene espacio suficiente para todo lo que eres. Déjate ir hacia ella, como se fue la pluma, lentamente, pacientemente, sin ningún sonido. Abajo, y más abajo, y más abajo. Descansa, descansa, descansa. Duerme bien, duerme con dulzura, duerme largamente. Buenas noches, buenas noches, buenas noches.